En el programa de hoy tenemos con nosotros a Francisco Sorolla Fort, secretario general de la Asociación Abalcae, que vendrá a hablarnos sobre los protocolos y planes de actuación contra el acoso escolar, los problemas en los centros educativos con directores, maestros, AMPA, inspectores y coordinadores del Plan Previ. Y nos contará cómo están actualmente las leyes. Tendremos de nuevo a Sacha Sánchez para hablar sobre el acoso escolar, desde el punto de vista de los niños y niñas neuroatípicos y cómo les afecta. También tendremos a un testimonio real que actualmente sufre bullying. Yo soy Tania Pérez, vuestra asesora de crianza, y hoy os voy a llevar en el 29º programa al mundo del acoso escolar. Empieza Mi mamá me mima. Bienvenidos a todos. Hoy vamos con Twitter, @mimamamemima_rm, almohadilla mimama29 para hablar del tema de hoy. En Facebook, Mi mamá me mima Radio Manises, el email, mimamamemimaradioManises@gmail.com. Recordaros que también pertenecemos a la Salsa de Emisores Municipals Valencianes. Nos podréis escuchar en cualquier punto de la Comunidad Valenciana y que tenemos el iVox y VOOX, donde estará este programa a lo largo del día y los otros 28 programas tal cual fueron emitidos en directo. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos habéis pedido porque hemos soltado píldoras de vez en cuando en el programa, pero queríamos hablar de una forma más concreta. Nos hubiese gustado que estuviesen con nosotros de Consellería de Educación, pero nos ha sido imposible que estuviesen con nosotros. Y hemos traído, y tenemos aquí con nosotros, a Francisco Sorolla Fort, que es el secretario general de la Asociación Abalcae, la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar. Es técnico mediador, especialista en conflictos escolares y especialista en violencia y acoso escolar, bullying y ciberbullying, entre muchas otras facetas, como escritor de 24 libros. Y a Sacha Sánchez Pardiñez, madre de un adolescente y una niña con síndrome de Asperger, editora del blog Mundo Asperger, mundoasperger.com, autora de 3 libros propios, licenciada en Comunicación Audiovisual y doctorado en Teoría del Lenguaje, con diploma en los estudios avanzados DEA y la capacitación de investigadora obtenida en la Universidad de Valencia. Lleva 11 años como investigadora de Asperger y también ha sido la presidenta de la Asociación Asperger de Valencia y es activista contra el acoso escolar. Bienvenidos ambos. Bienvenido, Francisco. Hola, buenos días. Y me gustaría que empezásemos directamente y a hablar de las definiciones. Muchas veces en este programa decimos que las definiciones que a priori parecen obvias, sobre todo cuando hablamos con la abogada Lorena Moncholi, en la práctica no lo son tanto. ¿Qué es el acoso escolar? El bullying, ¿no? Por como es en la nomenclatura en inglés. ¿Y qué no es acoso escolar? Francisco. Bueno, aquí hay muchas teorías, ¿no? Vamos a empezar por la más oficial, que es la que promulgó el psiquiatra Dan Olvius en Noruega en el año 73 sobre el acoso escolar, que sería la versión oficial, ¿no? Acoso escolar, para que sea así, debe de cumplir 3, premisas. Una, intención de hacer daño a la víctima. 2, una actitud superior de fuerza, que no tiene por qué ser solo fuerza física, sino que también puede ser fuerza psicológica. Y lo más importante, la tercera premisa, sería reiterada en el tiempo, o sea, que se vaya repitiendo. Porque, por mucho que le duela a algún padre, a alguna madre, que a veces un niño llega a casa hecho un cromo de morados o de heridas, si es una sola pelea puntual, pues no es acoso escolar. Puede tener su gravedad, puede tener que tomarse medidas, pero no se llamará acoso. Eso sería la versión oficial. Luego nos topamos con otras cosas, como por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un profesor le coge manía a un niño? Cuando un padre le coge manía a un director, cuando en el colegio hay una convivencia muy mala, que está ocurriendo en muchos sitios. Entonces, claro, eso no se le puede llamar acoso escolar porque no es entre iguales ni cumple esas premisas, pero realmente es el caldo de cultivo para posibles y futuros acosos escolares. Yo a eso le llamo violencia escolar en general, para distinguirlo de la otra. Pero, repito, es también un acoso, porque claro, cuando un padre le cae mal, por ejemplo, a un director, por lo que sea, estoy poniendo un ejemplo en general, y el director no es una persona que sea normal, que sea imparcial, pues empieza a coger manía al niño le eso habla... Antes decíamos los niños, decíamos, es que me ha cogido manía. Existe la manía, es verdad. Por supuesto. No es que los niños nos lo inventáramos, ni que todos los padres somos... decían, todo el mundo te tiene manía, hijo. No, es verdad. Por desgracia o por suerte, todos somos seres humanos y los seres humanos son muy vengativos, son muy rencorosos. Hay mucha gente que le coge
manía a un niño pues porque el padre o la madre la contestan mal, un profesor mismo, y entonces, claro, en la clase empieza a tratarlo de forma distinta o peyorativa a los demás. Por ejemplo, le dice, tú gordito, ponte aquí y tal. Y eso ya es un caldo de cultivo que acabará en acoso escolar por parte de los demás compañeros. Con el agravante de que se trata de un adulto pues atacando de algún modo a un menor, o sea, que todavía es peor, por supuesto, que cuando se produce entre los propios menores, que al menos tienen la misma edad entre ellos. O sea, no es lo mismo acoso escolar que violencia escolar, ¿no? El acoso escolar es como los niños entre iguales, y la violencia escolar es el conjunto total. Así es como se define. El acoso escolar estaría dentro de la violencia escolar. Es que es un mundo muy complejo, ¿eh? O sea, no es tan fácil decir esto es negro o blanco. Hay 10.000 tonalidades de gris y hay que saber discernir cada cosa. Por eso existen también existen como otras violencias dentro de esos entornos escolares, ¿no? Por supuesto. Vale. Yo quería entrar en ese tema porque normalmente a la gente cuando le hablas de acoso escolar, lo primero que les pasa por la cabeza es que golpean a un niño, o que insultan a un niño, o que empujan a un niño, que le hacen moretones, que le rompen un brazo, etcétera. Hay de todo tipo. Pero es que puede ser simplemente que le escondan su material escolar, que se burlen, que le hagan el vacío. Claro, que le hagan el vacío. Exclusión social. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que son formas de acoso escolar que no son tan visibles como las físicas. Es muy difícil de demostrar. Claro, no se pueden demostrar, no hay pruebas y, bueno, pues depende de la confianza que el niño tenga depositada en sus profesores o en sus padres para que comunique lo que está sufriendo. Es que muchas veces los propios profesores o la dirección son los que provocan que el resto de... Siempre los niños actúan por neuronas espejo, que hablamos siempre en neuroeducación. Entonces, lo que ven y lo que les hacen sentir es lo que repiten. Entonces, si dentro del propio centro escolar los profesores o los directores o las señoras de la limpieza son los que están etiquetando y están diciendo este niño es tal y este niño es cual, el resto de los niños se ven como con autoridad para poder continuar lo que han visto, ¿no? Yo tengo un dicho, y sin ningún ánimo mucho menos de ofender, que digo que los niños son como monos y loros. Es decir, hacen lo que ven y repiten lo que oyen. Es que es lo que hacen los monos y los loros. Y ya digo sin ningún ánimo de ofender, sino por poner una comparación para que lo entienda. En neurociencia es lo de las neuronas espejos, sí. Para que lo entienda más el pueblo llano. Y en las definiciones, Sacha, ¿qué es exactamente un acosador? ¿No? ¿Cómo definimos a un acosador? Bueno, ahí tenemos una cosa que precisar. Todo el mundo hablamos del acosado, del niño, de la víctima, de lo que sufre, y no tenemos tampoco nunca en cuenta que algo mueve al acosador para hacer el acoso. Es una persona que también de alguna forma está sufriendo o está padeciendo en su casa, en su entorno, algún tipo de comportamiento o algún tipo de enseñanza o algo está viendo. Volvemos a las neuronas espejo. Algo está viendo. Cuando un niño es un acosador es por alguna razón. Tiene alguna razón y también para él el ser un acosador tiene consecuencias. Quiere decir, a lo mejor acosa y se siente líder en ese momento y se siente superior a los demás en el momento que está produciendo el acoso en vivo, pero para él también psicológicamente va a tener consecuencias en un futuro más próximo o más lejano el haber sido un acosador. Por eso lo de la responsabilidad social, ¿no? Sí. Porque no solamente es el padre o la madre o el profesor, sino que es lo que el niño vive y siente en la sociedad completa, ¿no? Lo que puede generar a un acosador. Nosotros decimos que todos los niños y niñas nacemos iguales, se hacen buenos o se hacen malos dependiendo de la familia, de las circunstancias y de su entorno. Además, el niño o la niña, yo divido, digamos, el periodo de su vida en 3 fases cada día. 8 horas suelen dormir, 8 horas suelen estar en el colegio y 8 horas en casa. Entonces, si la educación en casa es perfecta, pero en el colegio no lo es, o viceversa, si en el colegio es muy perfecta, pero en casa el niño ve que el padre pega a la madre, o que el hermano mayor fuma droga, o que Entonces, tiene que haber un equilibrio social y para evitar... no solamente en los estratos bajos. Los estratos altos, la gente con mucho dinero quizás tengan a unos padres muy prepotentes, muy tal. Entonces, también provocan, no solamente por esas cosas, sino también por arriba. Los niños tienen que tener cariño, amor y educación, y enseñarles lo que es el no
y enseñarles también lo que es el sí. Y entonces hay que educarles en valores desde muy pequeños. Por ejemplo, mucha gente habla de Canadá, de Finlandia, de la educación en esos países, y no se dan cuenta que allí a lo mejor aprenden a leer a los 7, 8 años, pero la educación en valores es a partir de los 2 años. Eso es fundamental. Entonces, si a un niño lo educas en valores de pequeño, cuando tenga 8, 9, 10 años no se le va a ocurrir meterse con otro, ni hacer acoso escolar, ni cosas de estas. El tema es que cualquiera puede llegar a ser víctima de acoso y también cualquiera puede formar parte del grupo del acosador. Sí, sí. Aunque solo sea para evitar ser víctima. Sí. Hay niños que forman parte del grupo de los acosadores por miedo, para evitar, exacto, para evitar que les suceda a ellos, que se burlen de ellos y que ellos sean los excluidos del grupo. Sin embargo, pues existen características personales asociadas al mantenimiento de esa conducta violenta en el caso del agresor. Normalmente el perfil de los agresores se caracteriza pues por conductas desafiantes, por actitudes negativas hacia los demás, por cierta carencia en habilidades de solución de problemas, por una percepción negativa de sí mismos, no de la persona a la que acosan. Tienen normalmente, hablo en general, un bajo rendimiento académico, manifiestan tener poco control sobre su entorno y, en fin, el agresor pues suele percibir en el ambiente de la escuela pues una marcada diferencia porque no empatiza con sus compañeros. En la escuela y en todos sitios. Bueno, sí. Incido en una cosa, que para educar, para criar a una sola persona, hace falta la tribu entera. Todos somos responsables de que un niño sea un acosador y todos somos responsables de que un niño sea acosado. Todos. Por omisión o por acción, pero todos. ¿En qué momento podemos hablar de que un niño o una niña es una víctima de acoso? O sea, lo que decías de... Pues si me pegan puntualmente, no. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar o qué es lo que tiene que ocurrir para englobarse dentro del acoso? Si un niño o una niña empiezan el lunes a darle caña, tanto psicológica como físicamente, en 10, 15 días empezará a notarse síntomas porque no lo aguanta un mayor. O sea, hay un tema de los psicólogos que a mí me hace mucha gracia cuando siempre analizan no al agresor, analizan a la víctima. Y empiezan, es que este niño, esta niña no tiene habilidades sociales. Y yo les contesto a los psicólogos, digo, mire, lo vamos a coger a usted, nos lo vamos a llevar a Siria, los vamos a dejar un ratito ahí con los yihadistas, y si vuelve, ojalá vuelva al cabo de 1 mes o 2 meses, bien torturadito y bien tal, veremos qué habilidades sociales tenga usted. No va a tener ninguna. Digo, las habilidades sociales no es que no las tuviera el niño o la niña, es que se las han quitado. En muchísimas ocasiones se cree en el colegio que la persona agresiva o violenta es la víctima del acoso. ¿Por qué? Porque en algún momento reacciona contra sus acosadores y reacciona de una forma desmedida. El problema es que la víctima no es tan pícara como el agresor. Exacto. Y entonces el profesor siempre ve a la víctima defendiéndose y es el que se la carga. En cambio el otro tira la piedra, esconde la mano, como se dice vulgarmente. La víctima se defiende, el colegio entiende que esa defensa pues es un acto violento o agresivo, creen que ese niño es el que es agresivo y, bueno, demostrar que lo que ha tenido ese niño ha sido una reacción al sufrimiento que está padeciendo en lugar de ser una agresión que ha provocado él de una forma voluntaria, pues es una de las batallas de los padres. Sí, pero no es tan difícil, en eso hay un papel importante del que todavía no hemos hablado, que es el papel de los espectadores. ¿No? Bueno, hay un dicho porque en América, si no hay quien lo vea, yo creo que el acosador no lo hace. Hay un dicho en América que dice, si eliminamos de la ecuación los espectadores, eliminaremos el 75% de acoso escolar. Sí, sí. Yo he estado en América dando conferencias, charlas, lo hacemos, y en Estados Unidos también. Y cuando tú logras que el grupo, la masa borreguera, para entenderlo de alguna manera, deje de aplaudir o de tener miedo al agresor o agresores, inmediatamente el acoso escolar baja, porque el agresor hace todo lo que hace por ser un macho o una hembra alfa entre los demás. Nosotros en Navalcá, en la Asociación contra el Acoso Escolar, cuando damos conferencias, damos a entender muy clara la diferencia que hay entre un macho alfa y un líder. Yo les explico que a los niños, sobre todo, que un líder es la persona que primero protege a los débiles, va adelante, no pide a los demás lo que él no se exige a sí mismo, y que lógicamente
cumple unas normas y unos valores. En cambio, el macho alfa lo que hace es hacer que los demás hagan maldades por él. Él intenta esconderse, él no intenta nunca sobresalir. Ahora no admite ningún tipo de democracia. Si hay 5 y 4 dicen que no y él dice que sí, o están con él o él dice ya que están contra él. O sea, no piensa una tercera posibilidad, ¿no? El viejo dicho de General Mola que dice o estás conmigo o estás contra mí. No piensa que puede que no esté ni con él ni contra él. Yo quiero añadir que también existe la hembra alfa. Sí, O sea, sí, que el acoso igual. no solo lo realizan hombres, chicos, varones, Sí. sino que hay niñas que también... Las mujeres, el daño de acoso escolar es más bien, no siempre, pero generalizando, es más bien psicológico. Pero también Sí. hay casos de Sí. violencia Ahora física. sí, ahora además mucho más, porque como la mujer estamos saliendo del donde nos tenían Además, encerradas... últimamente hay muchos casos. Hasta ahora era Se más graban típico, con el móvil sí, y... era más típico el daño físico en los hombres y el daño psicológico en la mujer. Ahora ya cada vez Ahora ya va estamos apareciendo iguales. igual. Sí. Yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con Francisco. Dime. Entonces, la quiero especificar, porque el acoso no siempre es... no siempre hay espectadores, no siempre se hace porque tienes espectadores que te van a upar tu autoestima. Sí, dijo ¿vale? el 75%. Sí, que... hay muchos casos en los que el acoso lo produce el hecho de conseguir algo que la víctima tiene y tú no tienes. Entonces, por ejemplo, en niños pequeños lo puede producir simplemente el hecho de que la víctima tiene unos juguetes que el agresor no tiene. Entonces, su satisfacción personal la obtiene cuando consigue esos juguetes, Sí, pues eso- quitándoselos, robándoselos, etcétera. Y en ese Eso- caso, por ejemplo, le da igual que haya espectadores Sí, que no no, los haya. eso está claro, pero Sí. son, Se satisface cuando consigue son su objetivo. menos cantidad, o sea... Sí, él dijo hay menos. 75-25 Sí. más o menos, que el 25% no necesitaba espectadores. Exacto. Y Sacha, existen 5 tipos, ¿no? Dijiste. Existen 5 tipos de Sí, además de acoso de escolar. que el acoso se puede producir en el colegio y fuera del colegio, porque a veces muchos colegios se excusan en que como al niño le han pegado fuera del recinto escolar, no es acoso escolar, ha pasado en la calle, que se apañen unos padres con nosotros y ya está, ¿vale? Bueno, yo hablando con Maritere me lo dijo, dice, no es que sea acoso escolar, es acoso entre iguales. Claro. Y me insistía en que es entre iguales. El acoso se dentro puede o fuera. producir fuera de el recinto escolar y además puede producirse entre personas que no pertenecen al mismo centro escolar, Claro. lo cual detectarlo y además poner remedio todavía es más complicado porque puede un niño sufrir acoso por parte de niños que están escolarizados en otro centro. La violencia la sufre en la calle, los dos centros se lavan las manos porque estos aquí no hacen nada o a este aquí no le hacen nada y es mucho más difícil. Se considera que existen 5 tipos de acoso, ¿vale? El acoso Yo escolar verbal... Quería puntualizar ahí, porque según la OMS hay 6, que ahora hablaremos. A ver, Bueno, cuál me olvido a yo? ver, a ver, Está cuéntanos. el acoso escolar verbal, que se caracteriza porque el acosador pues expresa palabras crueles, insultos, amenazas, intimidación, bromas, etcétera, contra su víctima. Está el acoso físico, que es pues habitualmente la violencia, el golpe, el te pego una paliza, el te empujo, etcétera. El acoso social o relacional, que es el más complicado de detectar. El objetivo suele ser que la víctima no forme parte de un grupo, simplemente la exclusión de esa persona. Entonces, claro, no puedes demostrar que se está excluyendo a una persona. Sí, sí. Es el más difícil de todos de demostrar. Actualmente tenemos el ciberbullying. Este fenómeno pues se caracteriza por el acoso o intimidación producida a través de las redes sociales. Es un problema porque se produce las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque el resto de tipos de acoso los niños los sufren de lunes a viernes, normalmente en horario escolar, aunque a veces fuera del colegio, pero el sábado y el domingo están en su casa, están protegidos. Por culpa de las redes sociales esto ya no es así. Están en su casa con su familia y continúan sufriendo acoso por culpa del ciberbullying. Y luego finalmente está el acoso carnal, que es lo que es difícil es de detectar, porque muchas personas pues se niegan a aceptar que unos niños puedan realizar este tipo de acoso, que se caracteriza por comentarios machistas u obscenos, por tocar a la víctima en lugares íntimos, por presionarla para que haga algo que no quiere, tanto en redes sociales como fuera de ellas, ¿vale? Entonces, de los 5 tipos de acoso,
el verbal y el físico son los más fáciles de detectar y los que se producen con más frecuencia, pero existen muchos más. Como os decía, ¿Faltaba cuál? Sí, ¿Cuál faltaba, Francisco? La OMS, que sabéis que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de las enfermedades, Organización Mundial de la Salud, y se encarga del acoso escolar, añade una sexta que realmente podría estar en todas, que es el acoso psicológico. Sería la sexta variante. Que no es que lo diga yo, vamos, sí, es la última definición del año de junio del 2016. Pero es como la que lo engloba todo también, ¿no? Sí, porque el acoso psicológico es una mezcla del verbal con exclusión, pero también tiene unas tendencias distintas, como por ejemplo el estar manipulando a la víctima o manipulando incluso a los amigos de la víctima para que lo abandonen. Y por eso, bueno, estaba el físico, psicológico, verbal, exclusión social, sexual y ciberbullying. Y el que está subiendo de auge y que nadie se entera y es gravísimo es el ciberbullying. Ahora hablaremos de eso porque siempre se oye que el acoso escolar existió siempre, ¿no? Solo que ahora se habla de ello. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo esto en el acoso? Yo creo que lo más terrible de todo es que las grabaciones que hacen de el acoso que están provocando y que están las personas acosadoras normalmente cuando agreden a otra persona tienden a grabarlo porque se afianzan en su violencia, ¿no? Les da pues eso más autoridad en su grupo, por decirlo de alguna manera. Entonces lo terrible del asunto es que esas grabaciones se difunden. Y claro, se difunden con una rapidez brutal, porque los medios de comunicación no tienen fin. Entonces pueden empezar mandándose los mensajes, mandándose las grabaciones entre ellos y que esas grabaciones acaben en YouTube con millones de visionados. Yo he tenido discusiones con páginas humorísticas de Facebook que se dedican simplemente pues a poner vídeos graciosos de gente que se cae, de gente que se golpea, de tal, que han colgado vídeos de niños a los que les han hecho hacer algo y se están burlando de ellos o que están en ese momento sufriendo una agresión y bueno, como al grupo que está alrededor les divierte, pues al espectador le parece divertido y lo cuelgan en una página de bromas. También lo de una de las partes de acoso que era el acoso sexual, también claro, lo de que igual. enséñame no sé qué o tal, que si no y esta luego foto te la voy a en... no sé, y luego la ¿cómo se dice? Que te amenazan, ¿no? Bueno, sí. Ahora te voy a... Yo, si no dices esto... Si no haces esto, voy a continuar, voy a difundirlo, voy a enseñarlo. Mayor, hay una técnica que se llama el grooming, que es cuando es uno mayor o un pederasta o un pedófilo a través de las redes se hace pasar por otro niño o niña, le coge fotos o cosas comprometidas. Ahora ya y ni entre siquiera, niños, o sea, entre adolescentes. Ahora ya no es hasta fotos, ahora ya son cuentas bancarias de los padres, dame el número de la tarjeta. Y así hemos tenido multitud de casos que le han limpiado la cuenta a más de una madre o un padre. Yo aquí quería hacer una puntualización. Por desgracia de decir, no siempre, que muchas veces la culpa de ciberbullying la tienen los padres. Y voy a explicar el porqué. Yo cuando doy una charla muchas veces me llevo una pequeña granada de mano de juguete, de estas que aprietan, y le digo a los padres, digo, vamos a ver, ¿cuál de vosotros le ha comprado un smartphone con Facebook, con WhatsApp, con todo, a vuestros hijos que tengan menos de 14 años? Y me levanta la mano varios y les tiro la granada. Digo, os falta que el niño estire la anilla. Porque un menor de 14 años, yo veo bien que tenga un móvil para llamar y recibir llamadas en caso de un peligro o de que la madre se va a retrasar a ir a buscarlo al colegio, etcétera. Pero que se meta en las redes sociales un menor de 14 años es darle una granada de mano. Tarde o temprano. Aparte de ilegal, ¿no? Porque las condiciones sí, y las ilegal, normas de Facebook no lo permiten. Pero bueno, entre ellos se comunican. Como crear un perfil es tan fácil. Ya, pero simplemente bueno, que los padres sean conscientes de que eso es ilegal. Pues los padres, un niño con menos de 14 años no puede tener una cuenta. El problema que hay es que llega el niño, llega Navidades, llega a final de curso. Mira, Pepito, mi amigo, tiene un smartphone y yo no lo tengo, mamá, papá, me he portado bien, he sido bueno en las notas, ahora tal. Y el papá y la mamá, para contentarle, que yo sé que lo hacen con toda la ilusión del mundo y con todo cariño a sus hijos, le compran el smartphone al niño de 10 años, de 11, de 12.
Y eso sí, es una granada en la mano, ¿no? Y eso es lo mismo que darle ¿por qué no le damos un coche a conducir a un niño de 12 años? Porque sabemos que se va a pegar. Pero ahí no lo ven los padres, no lo ven. Y luego otra cosa que hablando muchas veces... de que no lo ven, Francisco, sí. ¿Cómo podrían detectarlo? ¿Cómo pueden pues los centros educativos y las propias familias detectar que están haciendo o bien un mal uso en plan de ciberbullying? Bueno, es muy fácil, es muy fácil. Lo que pasa es que la gente no... Porque aquí, también tenemos la intimidad del menor, o sea, tampoco podemos agarrarle las redes sociales ni espiarlo. Te lo voy a explicar, es muy fácil, te lo explica un ingeniero informático. Mira, hay un montón de programas de control parental. Empezando porque, primero, al niño nunca hay que dejarle conectarse a Internet en la habitación, allá a lo lejos, y decir, me lo he quitado de en medio. Si cuando el niño se conecta a un ordenador, ha de ser donde la familia haga vida familiar. Por mucho que le pese a una familia, si es en el salón o en el comedor, pues es en el comedor. Y así, cada vez que pase el padre o la madre por delante, lo están viendo. Están viendo si se está bajando películas porno, si está contratando cosas de dinero, o si le están amenazando. Sí, esas cosas lo explicamos en el programa. Dejarlo ahí en una habitación abandonada y que el niño campe a sus anchas, no. Segundo, los programas de control parental puedes frenar el que se conecte a cualquier página rara por las palabras clave y tal. Luego hay programas como el Keylogger que te graban todas las teclas que tú has tecleado. Cuando acabas, tú te vas ahí y dices historial, a ver qué ha hecho mi hijo. Digo, ¡uy, madre mía, dónde se ha metido! Pero eso es espiar a tu hijo. No, exactamente, ahí quiero entrar yo. Ojo, los padres tienen derecho, menor de 14 años, a saber lo que hace. Sí, hay derecho, pero los niños también hay que respetarlos. Los niños tienen unos derechos. Hay que respetarlos, pero... Yo soy una de las mamás... No, tienes que evitar. Pero yo soy una de las mamás que a su hija de 10 años le ha proporcionado un móvil. No es un móvil, pero un smartphone ni un tal, pero le he proporcionado un móvil. Vamos a ver, el móvil está en casa, no va con ella, el móvil está en casa, lo usa cuando estamos en casa y solo lo lleva ella, sin que estemos nosotros delante, cuando, por ejemplo, se va con las amigas a jugar al parque o está en casa de los abuelos, etcétera. Porque pues entiendo que si tiene un problema, una dificultad, un accidente o lo que sea, por supuesto, el tener el móvil en las manos le da la posibilidad de avisarnos enseguida y de que vayamos a por ella y solucionemos el problema, ¿vale? Entonces, yo soy de las mamás que a mis hijos siendo pequeños les ha proporcionado un móvil. ¿Cuál es la diferencia con estos casos que explicaba Francisco? Bueno, pues que yo antes de ofrecerles el móvil a los niños, al móvil le he puesto el control parental, de modo que hay determinados contenidos a los que mis hijos no pueden acceder con sus teléfonos móviles, aunque si quieren acceder, acceden con el teléfono de un amigo, con un ordenador o con un tal. Claro que echa la ley, echa la pero trampa. bueno, tienen el control parental. Yo jamás, de los jamases, he mirado ni miraré el teléfono de mis hijos. Nunca. Igual que no mirarías el correo. Ni el del mayor, que tiene ahora 15 años, va a cumplir 16, ni el de la pequeña, con 10 años, que, bueno, pues habrá mucha gente que piense, bueno, pues con 10 añitos estás más que autorizada para mirar el móvil de tu hija. No, porque yo tengo una comunicación muy directa con mi hija y confío. Hay un trabajo previo. Por un lado, en que hay determinadas cosas que no va a hacer porque está concienciada del peligro que supone que las haga. Por otro lado, que si se encuentra con determinadas dificultades, si alguien intenta obtener algo de ella o alguien se mete con ella a través de cualquier red social, me lo va a comunicar y entonces lo vamos a solucionar entre todos. Y hay un trabajo previo de cómo debe usarse el medio de comunicación en sí, cómo debe utilizar ese teléfono y con qué funcionalidad. Mi hija no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene tal, pero sí que tiene un grupito de WhatsApp con amigas de la misma edad y sí que está en otras redes sociales que no son Twitter ni Facebook, que están creadas exclusivamente para menores. Entonces ahí lo de no se puede acceder si tienen menos de 14 años, lo perdemos, porque son redes sociales que están creadas para niños. Se crean a través de un juego de niños. Como verás, me das parte de razón de que primero tú entiendes de informática y segundo has concienciado a tu hija. Claro, un trabajo de comunicación. Hay padres que no saben nada de informática y además hablan con sus hijos. En el programa que hicimos con Blanca Jorge hablamos de todo esto de las nuevas tecnologías, de cómo usarlas y tal. Yo creo que en ese programa quedó claro. Yo quería saber cómo se detecta el acoso escolar. Una vez detectado, qué pasos deben de seguir los padres, qué pasos deben de seguir los colegios.
No sé, si la familia es la que detecta que su hijo es el acosado en el colegio, ¿qué deben hacer? Si la familia detecta que es el acosador, ¿qué es lo que deben hacer? Muy sencillo. Lo si primero, existen protocolos y planes de actuación contra el acoso escolar, si son suficientes o deficientes, ¿cómo podrían mejorarse? Hay un protocolo en 4 fases que es muy sencillo. Todo esto. Pero que el protocolo poco sirve. Yo creo que lo más fácil y lo que aconsejamos siempre a los padres es que cuando detecten, primero, comunicación con los niños, con sus hijos. Segundo, si ven que el niño está depresivo, cada vez no quiere ir a la escuela, tiene dolores, vienen enfermedades, etcétera, huye del colegio, pues averiguar lo que ocurre. Cuando nosotros tenemos un decálogo de 10 medidas para detectar el acoso escolar. Cuando este se detecta, lo primero es ir a hablar con el tutor o con el director, ir a hablar en plan de diálogo, ¿no? Porque hay algunos padres que van con plan primo sumozol y otros al contrario, otros que son muy inocentes y se dejan engañar porque también hay profesores y tutores que engañan. Aquí hay de todas las combinaciones habidas y por haber, ¿eh? Y que nadie se lo tome como algo personal, sino que estamos hablando en general. Entonces, al dialogar, pues ver lo que está ocurriendo ahí y ponerle medidas. Ahora, ¿qué ocurre? Pues con la ley Wert resulta que el director del colegio tiene la capacidad potestativa de decidir si hay acoso o no. Si él dice que no hay acoso, niega la mayor, pues ya podemos hacer lo que quieras, que ya no podemos seguir dialogando ahí. Ya tenemos que pasar a un escalón superior, que es el inspector. Si el director es una persona razonable, investiga y tal, pues lo normalmente mirará, observará, intentará separar a esos niños, intentará que a la víctima no le siga ocurriendo las cosas. Muchas veces te sueltan la famosa frase, hemos activado los protocolos. Yo esa Pero esos frase son los protocolos me río. de cuando un niño está acosado. Sí. Pero cuando tú sabes que tu hijo es el que acosa. Bueno, eso es muy difícil, ¿eh? Porque todos los acosadores agresores en casa son normalmente bellísimas personas. De todos modos te enteras. Sí, claro. Sí, o sea, te puedes estás enterar, en un grupo de padres y pero hay madres, padres que no lo quieren padres y reconocer. madres del colegio, y en algún momento alguien dice, oye, Sí. a mi hija se le está haciendo esto, me ha dicho quién es, y esto termina o vamos a adoptar medidas. Entonces, entre nosotros, entre los padres y las madres se establece una comunicación, Pero hay muy pocos de que modo lo que al final reconozcan. se acaba sabiendo quién es el que está haciendo eso. Vale, vamos a hacer una cosa. Tenemos un testimonio que vamos a escuchar después de la canción, que ella nos va a decir qué pasos ha tenido que seguir ella, dónde ha visto que flojean, dónde no, tal, no sé qué. Bueno, ella nos va a explicar su historia. Ahora, hace unos días comenzó la campaña de Mediaset 12 meses, 12 causas, donde se buscan valientes para que terminen con el acoso escolar. El actor y el cantante El Langui se ha comprometido con la campaña social de Mediaset 12 meses contra el abuso escolar a través del rap Se Buscan Valientes, donde se pone el foco en los testigos que presencian el acoso y tienen la llave para denunciarlos. Ser el valiente de un grupo es complicado. Son los amigos y los compañeros los que pueden convertirse en el salvavidas ante un caso de bullying. En palabras del Langui, yo tuve muchos valientes. Valiente no es ser un chivato, valiente es posicionarse con el humillado. Ser diferentes es un aspecto que complementa a la sociedad, sin embargo, es la excusa de los acosadores para actuar. Hay que trabajar desde casa mostrando que la diversidad nos enriquece. Pues de todo ello hablaremos en el segundo bloque con Sacha. Mientras os dejo el tema del Langui, Se Buscan Valientes. Bien, ya hemos escuchado la canción. Sacha, yo con esta canción quería preguntarte a ti precisamente ¿quiénes son esos valientes de los que habla el Langui? ¿Son tan necesarios? ¿O cómo afecta el acoso escolar a las personas neuroatípicas? Ya del programa que hicimos contigo sobre Asperger, ¿hay más casos de neuroatípicos que de neurotípicos? Sí, las personas que tienen trastornos neurológicos tipo autismo, Asperger, etcétera, son potenciales víctimas del acoso. De hecho, por ejemplo, en concreto, con el síndrome de Asperger se considera que prácticamente el 90% de los alumnos diagnosticados con síndrome de Asperger sufren acoso escolar. Sus características personales por el hecho de tener el síndrome de Asperger les convierte en una víctima muy fácil, porque son literales, porque bueno, pues es muy fácil reírse de ellos sin que ni siquiera se den cuenta de que se están riendo de ellos, y entonces pues les convierte en foco de burlas. Una de las peleas que tenemos en asociaciones, en fundaciones, etcétera, es pues que se proteja y se vigile y se controle muchísimo a los niños neuroatípicos en los centros escolares, porque si hay un acosador potencial, el acosado potencial va a ser ese niño antes que cualquier otro.
Pues hoy me gustaría también que escuchásemos un caso real y actual de una familia que lo está sufriendo. Por privacidad vamos a llamarle Pilar. No diremos ni su procedencia, ni los nombres de colegios, ni por supuesto los nombres de los menores. Yo no voy a hacerle ninguna pregunta, simplemente ella va a contar su historia y ella incluso será la que nos deje las preguntas sobre la mesa. ¿De acuerdo? Bienvenida, Pilar. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos, Pilar. Cuéntanos tu historia. Gracias. 3 añitos. Mami, ¿cómo me gusta ir al cole y jugar con todos los niños y niñas? 4 años. Mami, los niños juegan a superhéroes y se pegan. A mí no me gusta pegar. A mí no me gusta jugar a eso. Y no quieren jugar conmigo a otras cosas. Así que juego con alguno que sí quiere y sobre todo hago tartas de barro con las niñas. 5 años. Mami, las niñas ya no quieren jugar conmigo las tartas de barro porque dicen que soy un niño. Así que estoy solito en el patio la mayoría de los días. Me siento triste. Mami, hay 2 niños que me bajan el pantalón en el recreo. A veces para burlarse de mí. Estoy muy triste, les tengo miedo. 6 años, primero de primaria. Primer trimestre. Mami, me gusta mi nuevo cole. Estoy conociendo niños y niñas de mi clase y de otras clases. Aunque hay 2 niños que no me gustan, me molestan. ¿Y cómo te molestan? ¿Qué te hacen? Mami, me molestan. Segundo trimestre. Mami, juego solito en el patio. Casi nadie me habla. Así que me llevo a mis amigos invisibles. Tercer trimestre. Mami, estoy muy triste. Me esconden en el estuche esos 2 niños que me molestan. Me insultan y me empujan. Y en la última excursión, mami, me bajaron el pantalón para burlarse de mí. No quiero ir al cole, tengo miedo. 7 años, segundo de primaria. Primer trimestre. Mami, la mayor parte del tiempo juego solo. Estoy triste. Pero hay un niño del curso de primero con el que he empezado a jugar. Y también con un nuevo niño de mi clase. Esos 2 niños me siguen molestando, mami. Y me han sentado en la misma mesa del comedor con uno de ellos. Ay, me pega collejas, patadas debajo de la mesa, me da tortas y me insulta. Segundo trimestre. 7 de la mañana. Mami, no me encuentro bien. Me duele la cabeza, estoy malo, no quiero ir al cole. Otro día. Mami, me duele la tripa. No quiero ir al cole. Otro día. Mami, me duele un pie. No quiero ir al cole. Otro día. Mami, me duele todo el cuerpo. Yo no quiero ir al cole. Tengo miedo a esos niños, mami, que no quiero ir. Que no quiero ir, que no. Mami, con mi psicóloga me empiezo a encontrar mejor. Tercer trimestre. Mami, estoy intentando hacer lo que la psico me dice. No estar solo en el patio y decir al adulto que me pegan o me insultan cuando me pase algo. Un grupo de niñas de clase juego conmigo y un par de niños tranquilos también. 8 años, tercero de primaria, primer trimestre. Mami, estoy muy a gusto con mis amigas y con los 2 niños con los que juego. Pero esos 2 niños de vez en cuando me molestan. Segundo trimestre. Mami, sigo jugando con mi grupete. Mami, me duele la cabeza. No quiero ir al cole. 7 de la mañana. O domingo por la tarde-noche. Mami, un tercer niño se le ha unido a los 2 que me molestan. Me pega, me empuja y me llama maricón. Mami, me duele la tripa. No quiero ir al cole. Tengo mucho miedo a esos niños. Mami, no. No.
vomita. Mi hijo, ¿qué ha hecho él para merecer esto? Soy madre de un niño de 8 años, acosado. Llevamos 4 cursos con esta lacra. Mi hijo lleva 1 año yendo a psicóloga especializada en acoso escolar y laboral, con terapia EMDR, con traumas a largo plazo. Esa terapia también se utiliza para las personas víctimas de atentados terroristas y guerras. A una mujer u hombre maltratado le dirías, ¿defiéndete? Pues ocurre lo mismo, no se lo dirías, ¿verdad? Le dirías, denuncia y separado por tu seguridad. Pues a un niño acosado o niña es igual que una mujer u hombre maltratado. Y de ahí que no se defiendan. Tienen pánico, es un bloqueo mental extremo. Pones la denuncia, habiéndote antes informado con la Asociación contra el Acoso Escolar de tu comunidad autónoma y haber conseguido las pruebas oportunas para demostrar la reiteración en el tiempo. Ahora, tus emails enviados al colegio sirven para datar las fechas. Desde junio de 2016 tiene medidas protectoras por Fiscalía del Menor. Aún así, sigue habiendo incidentes. Burlarse repetidamente es acoso. Pegar colleja repetidamente es acoso. Decir eres fea o gorda o tu vestido es feo repetidamente es acoso. Aislarle la mayor parte de los recreos para que no juegue con otros niños o niñas es acoso. Crear rumores para que los demás no jueguen contigo es acoso. Meterte en la mochila restos de frutas o de sacar la punta de los lápices de forma repetitiva es acoso. El aislamiento que parece que los adultos ven a un niño o niña jugar en el patio, solito todos los santos días, les es indiferente y no aprecian que algo está pasando. Y para una niña lo que peor le sienta es que le llamen fea y no la dejen jugar con el resto de niñas. La exclusión reiterada también es acoso escolar. Os pido que eduquéis a vuestros hijos en el respeto a los demás, ya que si veis o tenéis sospechas de algo, dejadlo por escrito en el colegio. Email, fax, burofax, doble copia sellada en el registro de secretaría, lo que sea, pero por escrito, para que se corte de raíz el problema. Y si no actúan, acudís a denunciar a la Policía Municipal o a la Guardia Civil según corresponda en la zona y se abra una investigación. Educando en casa el respeto y la empatía, acabaremos con esta lacra. Somos padres. Nuestra obligación es educar, que no se nos olvide. Luchemos contra las vendas puestas en los ojos de padres y docentes. Una familia destrozada por la lacra del acoso escolar como muchas otras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Os dejo a vosotros. ¿Habéis estado tomando notas? Sí, yo he tomado muchísimas notas, porque es un caso súper real y súper parecido a montones de casos con los que yo me he encontrado, y me parece que hay cosas que hay que especificar. Por un lado, que recomendamos siempre que se sigan 4 pasos importantísimos para poder demostrar que hay acoso. Pilar ya nos ha explicado que una de las dificultades que ha tenido ha sido el demostrar, el recopilar pruebas de que supe que estaba sufriendo acoso. Claro, ¿cómo las recoges si lo sufre cuando tú no estás? Y está tan achicado y tan venido a menos que él no es capaz de recoger esas pruebas. Es una edad muy temprana, tiene la edad de mi hijo. A menos que aparezcan moratones, roturas de huesos, etcétera, no se puede demostrar. A menos que se trate de un acoso con violencia física, no se puede demostrar. Entonces, lo primero que hay que hacer en el momento en que se sabe que un hijo está sufriendo acoso es tomar medidas urgentes de protección de la víctima. Esas medidas urgentes pueden incluir miles de cosas, desde ir a hablar con el profesorado y explicarles, mirad, a mi hijo le está pasando esto, por favor prestad un poco de atención en el patio, o vigilad un poco en la hora de la comida porque le están haciendo tal cosa, que estén atentos. Pero hay que tomar medidas urgentes enseguida, en cuanto se detecta un caso de acoso. En segundo lugar, la recogida de información, que es lo difícil, el averiguar qué ha pasado, dónde ha pasado, recoger las pruebas.
obtener testimonios. Claro, es que después, si quieres denunciar o necesitas denunciar, el testimonio de otro menor no te va a ser útil, no va a servir de nada. Entonces es súper difícil demostrar un caso de acoso. En tercer lugar, hay que hacer pues un análisis de esa recogida y posterior comunicación al profesorado de todo lo que sabes que ha estado sufriendo tu hijo. Y en caso de que el profesorado y la dirección escolar no atiendan a las necesidades de tu hijo, entonces acudir directamente a inspección de educación. Se puede acudir directamente a inspección. Se puede pedir cita y cualquier persona puede hablar con un inspector de educación y explicarle el caso. Y finalmente hay que hacer un seguimiento de las medidas adoptadas, porque el profesorado, el centro educativo o, en última instancia, inspección y el Previ te van a decir, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a tomar estas medidas, vamos a poner a personas que vigilen en el patio, a tu hijo lo vamos a separar en el comedor, lo vamos a poner en otra mesa, que no deja de ser también una forma de acoso, porque entonces lo que hacen es excluir a tu hijo de su grupo de compañeros. Pues bueno, esas medidas que se adoptan hay que seguirlas y comprobar que funcionen. Eso me parece fundamental. Cuéntame, Francisco. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho Sacha, pero se queda como teoría. La realidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, después de 3.000 expedientes y 15 años, os lo voy a contar. Cuando una madre o un padre ve que a un niño le está pasando eso, deja de llevarlo al colegio, normalmente, hasta que se arregle el problema. A los 3-4 días, el director ha metido denuncia a asuntos sociales. Asuntos sociales que en algunos sitios se llama bienestar social, en España debería de llamarse malestar social. No digo todos, pero un 80% sí. Cargan inmediatamente contra la familia por el absentismo de escolar y lo toman como una dejadez de funciones o que el niño está abandonado, cuando el niño lo que está siendo protegido por la madre para que no lo maten en el colegio. Lo de las denuncias está muy bien, pero cualquier menor de 14 años es inimputable. Tú puedes denunciar a otro de 8, de 9, se va a reír. El fiscal, tenemos multitud de cartas tipo fotocopia ya, ni se molesta en hacerlas, que ponen el nombre y dice, por ser menor de 14 años, inimputable. No hay nada que hacer. Entonces, yo voy a dar aquí una cosa que no es, voy a decir una cosa que no es la justa, pero es la práctica. Cuando a un niño le pasa esto, hay que intentar por todos los medios cambiarlo de colegio inmediatamente. Me consta, en el caso de Pilar, son 4 colegios. Y... bueno, sí, son 4 colegios ya. Pues si el niño, por ejemplo, es neurodiverso, vaya al colegio que vaya, sus compañeros van a notar que es un niño diferente. Ahí está el fallo de la administración, que lo voy a decir ahora. No es que lo noten, es que cuando se pasa un niño de un colegio a otro, debería de pasarse solo el expediente académico. ¿Y sabes lo que pasa? Hay un Real Decreto, el famoso 62/2012, que interviene en educación, sanidad y asuntos sociales. Bueno, se pasan la LOPD, la Ley de Protección de Datos, la Ley de Privacidad, por el forro a las narices, por no decir en otro lado, y lo tengo que decir así de claro. Y entonces se entera todo el mundo. Claro, cuando es una población, voy a poner una exageración como en Nueva York, pues no pasará, nadie se entera. Cuando es Valencia, tampoco, por de un sitio a otro. Pero cuando es una población de 3.000 habitantes, 2.000, 6.000, un área rural, pues se ha enterado hasta las hormigas. Entonces, claro, el niño, aunque lo cambies de colegio, va al otro sitio sabiendo ya todo su historial. Ya va con una marca. Sí, está ya con la diana en el pompi. Ya va con la diana. Entonces, claro, en el otro sitio que vaya, habrá algún presunto agresor, dice, mira, que me han traído aquí. Como pasa en las cárceles, ¿no? Cuando te dice, mira, pescado fresco. Y esto hay que evitarlo. O sea, ellos, aparte de tú trasladas a tu hijo... Te pasan todo el historial. Y pasan todo el historial. No solamente el curricular, sino este niño ha sido acosado... Vamos a ver, el delito de acoso en sí no está tipificado por ninguna ley. No existe el delito de acoso, ¿vale? Exacto. Entonces... ¿Para qué van a hacer un delito de algo que ocurre con un menor de 14 años? Existe, exactamente. Otra cosa, que asuntos sociales, quien debería de cargar
indagar, deberían investigar y deberían de frenar es a los agresores. Ahí es donde quería llegar yo. Deberían ir al colegio y meterse con los agresores. Y cambiar a los agresores. Y dejar en paz a la víctima. Porque la víctima, si la madre no lo ha llevado al colegio, ha sido para protegerlo. No porque la madre se divierta diciendo, mira, voy a hacer absentismo, que el niño no vaya. Y eso no les entra a estos señores. Y ahora voy a decir algo muy grave. En el 62/2012, no lo voy a decir aquí, que lo mire cada cual, el artículo 16 pone por qué Asuntos Sociales se comporta de la manera que se comporta. Y la cuestión es una cuestión pura, llana, y se llama crematística o dineraria. Y mirar el artículo 16. Porque yo no digo, ojo, ni mucho menos, que nadie me tome que yo estoy diciendo que todo el mundo de Asuntos Sociales es igual. Porque hay bellísimas personas en directores de colegio, en profesores, en inspectores, en Asuntos Sociales, en todos lados. Pero, por desgracia, luego tenemos gente que no son bellísimas personas. Y como decía Gandhi, basta que las personas de bien se callen para que el mal triunfe. Y eso es lo que estamos teniendo. Yo quería, Tania, incidir en la dificultad que tienes para conseguir pruebas de que existe el acoso. Sí, claro, eso es. Entonces, lo que suele ocurrir es que cuando el colegio no ayuda y no colabora, o las medidas que adopta el colegio para que tu hijo no sea víctima de acoso no funcionan, te toca recurrir a otros estamentos superiores. Y cuando vas y no tienes pruebas, porque es prácticamente imposible conseguir pruebas, la respuesta que recibes siempre es la de no nos consta, no sabíamos nada. Entonces es como empezar de cero. Eso es tipo infanta, respuesta infanta. Hay que empezar de cero. Los inspectores, que lo sepamos aquí todos, los inspectores van sobresaturados. Segundo, solo hay de 5 días a la semana un día que te pueden atender. Cuando tú detectas algo y empiezas a denunciar, el inspector, cuando realmente te atiende y si toma medidas, ha pasado ya un mes. Sí. Imagínate. El proceso es muy lento. Yo siempre pongo una comparación. Si el acoso escolar fuera como la violencia de género, en España no quedarían ya mujeres. Sí, claro. Pasando como pasa. Hay un problema importante con la edad, porque aparte de que los menores de 14 años son inimputables, cuando la víctima es un niño muy pequeño, no tiene capacidad de expresar lo que le está ocurriendo. Entonces Pilar lo explicaba muy bien, explicaba pues que los síntomas de que está sufriendo acoso es el me duele la tripa, me duele la cabeza, me duele un pie. Claro, no tiene otra forma de expresar que no quiere ir al colegio por alguna razón concreta, entonces sabe que cuando está enfermo no va al colegio y por lo tanto pues luego, influye, lo dice de ese modo y lo explica de ese modo. Hay una cosa que me gusta, perdona que te haya interrumpido, una cosa que me gustaría decir, que es que hay muchos directores de colegio, muchos tutores e inspectores, que cuando se nombra la palabra acoso parece que le entre la viruela. Sí. Y a veces recomendamos decir sinónimos, mire, mi hijo me lo están maltratando, mi hijo está... Porque en cuanto vayas ahí dices, está sufriendo acoso escolar, y dice, bueno, ¿y usted cómo sabe que es acoso? ¿En qué se basa? Y ya empieza un lío de muy señor mío. Bueno, luego están los más mayores que sí que te pueden comunicar directamente lo que están sufriendo, lo que les está pasando y que son conscientes de que la situación que están viviendo no es justa y no deberían vivirla y que te comunican directamente, en el colegio se me hace esto o determinadas personas, aunque sea fuera del colegio, me están haciendo esto y la situación psicológica en la que se encuentra ese niño o esa niña, pues cuando llega a ese punto ya suele ser terrible. Yo conozco casos de... que al sufrimiento por padecer el acoso se ha sumado que el niño ha querido evitar el sufrimiento a la familia. Claro. Entonces se lo ha ocultado a la familia para que la familia no sufra. O se cree el culpable. O ha tomado medidas él por su cuenta que le están dañando más. Yo en el caso de mi hijo, por ejemplo, hubo un antes y un después. O sea, todo fue a buenas y todo fue comunicación con el colegio hasta que mi hijo me dijo, mamá, no te preocupes. Porque yo me escondo bajo las escaleras, nadie me encuentra y por tanto nadie me hace daño. Y ese día dije, se acabó, hasta aquí hemos llegado. O sea, santo de qué te tienes tú que esconder debajo de unas escaleras en la hora del patio. Para terminar ya esta tertulia, porque nos quedan 2 minutos, una pregunta a los dos. ¿Cómo se podría evitar el acoso escolar? Pues mira, muy rápido, cambiando la ley del menor, haciendo unos planes educativos que firmen todos los políticos de Madrid y se cumplan, todos remando en el mismo barco, en la misma dirección, creando educación en valores desde pequeños, concienciando a profesores, padres, AMPAs, directores, inspectores y coordinadores previ que la vida de un chiquillo
o de una chiquilla es lo más sagrado en el mundo, y que si los agresores de hoy no los corregimos, mañana será la violencia de género, el móvil laboral, el chulismo, el machismo, etcétera. Entonces, esas son las medidas. Yo creo que todo se basa en la educación de todos, de los que ahora son niños y de los que ahora ya son adultos. Hay que educar en la tolerancia. Y una palabra que nosotros decimos mucho es la empatía. Ponerse en lugar del que tienes enfrente y no hacerle lo que tú no quieres que te hagan a ti o hacerle lo mismo que a ti te gustaría que te hicieran. Empatía, educar en empatía también. Yo en los casos de acoso tengo una frase, y es la última que te digo ya, Tania, que es que si educamos en la tolerancia a todos, a los padres, a los profesores, a los alumnos, a los compañeros, a las instituciones, a los políticos, a todos, si educamos en la tolerancia no tendremos que hablar de inclusión. Sí. Bueno, a mí me gustaría decir algo más. Dime, Pilar. Que los padres de los acosadores accedieran a que sus hijos fueran llevados a psicólogos para ver el origen de su comportamiento. Y eso es lo único que quería. El problema es que los padres no lo van a reconocer. Claro. Eso es lo que yo decía. Digo, Claro. ¿cómo hacemos para detectar El 90% de los padres no reconocen que sus hijos son acosadores. Ese es el problema. Sí. Claro. Pues muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha sido un programa enorme. Muchísimas gracias, Pilar, por ser valiente y contarnos todo esto. Sacha, muchísimas gracias. A vosotros. Yo, si me dejaras decir, si quieres, podemos decir el número de teléfono. Si alguien necesita ayuda o algo, estamos a su disposición. Aunque estéis en Alicante, ¿no? Bueno, estamos en toda la Comunidad Valenciana. Que la central había estado en Valencia, ahora por cuestión administrativa está en Alicante, pero atendemos toda la Comunidad Valenciana, incluso toda España. Entonces, hay un teléfono a las 24 horas del día, que es el 687-887831. La asociación Abalcae, Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar. También tenéis Facebook, y tenéis, blog, el correo es abalcae con v, avalcae, @hotmail.es y bueno, publicamos guías, manuales, pósters, etcétera, lo que se necesite, de todo. Pues muchísimas gracias, Francisco, por trasladaros hasta Valencia para poder hacer este programa. En el próximo programa contaremos con el psicólogo, conferencista, asesor de padres sobre crianza y una parte importante de Gestionando Hijos, Alberto Soler. Es todo un honor y un privilegio poder contar con Alberto en nuestro estudio, pero eso será la semana que viene. Hoy nos quedamos con el mensaje de Pilar, de Sacha y de Francisco. El acoso escolar es un problema serio que tiene que ser atajado seriamente por toda la sociedad, desde padres, colegios e instituciones hasta el resto de la sociedad y espectadores de acoso. Como nos decía Langui en su canción, se buscan valientes. Todos somos esos valientes. No miremos para otro lado ni banalicemos algo tan serio como el acoso.